Hermanos, busquen en su Biblia, capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Hoy día vamos a estar concluyendo el estudio de este capítulo. ¿Se acuerda que cuando empezamos a estudiar el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, mencionamos que el tema principal de la carta, bueno, eso lo dijimos también en la introducción de la carta, el tema principal de la carta es la segunda venida del Señor. Es así como en cada uno de los 5 capítulos de esta carta se menciona al menos una vez la venida o la segunda venida del Señor. Ese es el tema principal. Pero también dijimos que la carta tiene 3 propósitos generales. El primer propósito general tenía que ver con corregir malas enseñanzas, malos entendimientos respecto de la segunda venida del Señor. Algunos decían que el Señor ya había venido, y como el Señor ya había venido, todos los que aún restaban en la tierra, todos los creyentes que estaban en la tierra, se habían quedado, no se habían ido con el Señor. Ese era el primer propósito general. Entonces el apóstol Pablo, en el capítulo 4, desde el verso 13 en adelante, va a establecer una corrección respecto a eso. Y va a decir cómo hacer el orden de los acontecimientos, ¿no es cierto?, cuando el Señor venga. Primera cosa, primer propósito general. Segundo propósito general, bueno, ya que el Señor aún no viene, ¿cómo es que nosotros debemos aguardar por su venida? ¿Cómo es que nosotros debemos estar preparados para cuando el Señor venga? Entonces Él va a establecer ciertas normas, ciertos principios morales, espirituales, de vida cristiana, que deben orientar y deben gobernar nuestra vida cristiana a la espera de nuestro Salvador. Y por último, el tercer propósito general, dijimos que era establecer una defensa del ministerio del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque al lugar donde el apóstol Pablo llegaba con el mensaje del Evangelio, detrásito llegaba gente a difamarlo, a desacreditarlo, a decir, él no es un apóstol del Señor, él no tiene derechos, él no tiene autoridad, él en realidad no busca lo que es bueno y necesario para ustedes, sino que simplemente está buscando su provecho personal. Entonces él, ¿qué es lo que va a hacer en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses? Defender su ministerio. ¿Se acuerda que les dije cuando empezamos a estudiar este capítulo que hay una diferencia bien grande entre defenderse como individuo y defender el ministerio? ¿Recuerda cuál es la diferencia entre defenderse como individuo y defender el ministerio? Cuando usted se defiende como individuo, ¿qué está defendiendo? Su persona, ¿no es cierto? Pero cuando usted defiende el ministerio, ¿qué defiende? Usted está defendiendo a quien le encomendó el ministerio. Cuando hablan mal de mí, da lo mismo. Porque, honestamente, muchas de las cosas malas que puedan decir de mí, probablemente tienen un fundamento válido. No, es que enojón. Bueno, sí, yo soy enojón. Me molesto con cosas cuando me debo molestar, ¿no? No me mire con esa cara, por favor, señora. ¿Pueden cambiarle el lugar a esa señora, por favor? Sí, soy enojón. Me molesto con cosas. ¿Pero ando toda la vida enojado? No. El 99,9% sí, pero bueno. No ando siempre enojado. No ando siempre enojado. Ahora, no me río todo lo que se ríe mi esposa, pero eso no significa que yo sea más enojón que ella. Porque si ustedes nos conocieran, se darían cuenta que yo no soy más enojón que ella. Somos parejitas. ¿Alguien me puede invitar a almorzar? ¿No? ¿Qué estaba? Cuando una persona se defiende a sí mismo, ¿no? Y como le decía, a veces las cosas que se dicen de alguien tienen un fundamento que es válido. Pero cuando se ataca el ministerio de una persona, lo que se está atacando es la persona que le encargó ese ministerio. Por eso es necesario defender el ministerio. Por eso que es necesario que Pablo defendiese este ministerio. Y Pablo, ¿se acuerda? En este capítulo lo va a hacer a partir de las cosas que la iglesia de Tesalónica conocía.
Primero Él les va a decir, recuerde, ustedes conocieron mis sufrimientos cuando comenzó la obra ahí en Tesalónica. Segundo, le van a decir, ustedes conocieron mi carácter, cómo fui entre ustedes. Tercero, le va a decir, ustedes conocieron mi conducta. Mi conducta dentro de todo, dentro de ustedes fue irreprensible, irreprochable. Nadie me puede acusar de algo indebido delante de ustedes. Luego, lo que vimos hace un par de semanas atrás, ustedes conocieron o conocen mi corazón agradecido. ¿Se acuerda que Él va a dar gracias al Señor por los hermanos de la iglesia de Tesalónica? Sin embargo, hoy día que vamos a ver la última parte, la conclusión de este capítulo, el apóstol Pablo expondrá a la iglesia cuál es su gozo y cuál es su corona delante del Señor. ¿Cuál es su gozo y cuál es su corona delante del Señor? Capítulo 2, verso 17 en adelante. Capítulo 2, verso 17 en adelante. Dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisiéramos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Nuestra gloria y gozo. Vamos a orar y después de eso vamos a tomar un tiempo para estudiar juntos estos versículos. Padre amado, gracias por su palabra. Gracias por llegar a este punto en nuestro estudio de la carta de Tesalonicenses. Concluimos hoy el capítulo 2, la defensa del apóstol Pablo respecto de su ministerio. Permita, Señor, que aprendamos juntos lo que usted nos quiere enseñar, lo que usted nos quiere decir, y que por medio de ello también podamos adquirir principios de vida cristiana, los cuales poder poner en práctica delante de usted cada día. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Fíjense cómo el verso 17 inicia con ¿qué palabra? Pero. Los que estudiaron método de estudio bíblico durante el año recordarán que es un pero, ¿no? ¿Qué es un pero? Contraste. Yo pensé que alguien me iba a decir un animalito. No, pero eso es otra cosa. ¿Qué es un pero? Un pero. ¿Qué es un pero? Un contraste. Un contraste que en un sentido liga o une dos ideas. La que viene antes con lo que se expondrá ahora. La conclusión que el apóstol Pablo va a establecer en este capítulo lo liga con las ideas que él ha estado enseñando antes. Pero a la vez hace una diferenciación. No sigue la misma línea. Va a asumir una línea distinta. Primero, el apóstol Pablo le va a decir a la iglesia en Tesalónica: estas cosas saben ustedes de mí, estas cosas conocen ustedes de mí, estas cosas han visto ustedes en mí. Pero, ahora él va a decir: esto es lo que yo siento por ustedes. Ahí hay una diferencia respecto de la visión, desde el punto desde donde uno se para observar y para mirar. Un profesor que tenía en el instituto bíblico siempre nos decía que cuando en un texto bíblico aparecía un pero, él decía esto: cuando en la Biblia aparece un pero, yo espero. Siempre decía lo mismo. ¿Por qué? Porque él decía, los peros en la Biblia son importantes. Siempre van a marcar algo importante. Si usted se acuerda, por ejemplo, un pero importante, Efesios capítulo 2, mire, vaya a Efesios capítulo 2. Ahí hay un pero muy importante. Desde el verso 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos
nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que está hablando? Como éramos antes. ¿No es cierto? Ahora, en función de todo lo que dice desde el verso 1 al verso 3, ¿qué merecemos? La ira. La condenación eterna. Eso merecen nuestras acciones, ¿no? Las acciones que se revelan desde el verso 1 hasta el verso 3 de este capítulo. Verso 4. Pero Dios, pare, deténgase, ¿no es cierto? Y contraste lo que viene ahora con lo que había antes, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Eso dice el verso 1, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, ¿qué es lo que hizo? Nos dio vida. ¿Se da cuenta que los peros son importantes? Porque los peros siempre marcan algo importante a lo cual nosotros debemos atender. Y en este caso, en este capítulo, y en esta sección particular del capítulo, el pero es importante. Verso 17. Pero nosotros ¿quiénes? Bueno, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Nosotros, el equipo ministerial de Pablo, el apóstol Pablo, Silas y también ahora Timoteo, que se ha agregado a este equipo ministerial. Recuerde que en el verso 1 del capítulo 1 dice Pablo, Silvano y Timoteo. Son ellos los que están saludando a la iglesia. Están Pablo, Silvano y Timoteo, que son parte del equipo ministerial, ¿no es cierto?, que está escribiendo esta carta. Son quienes acompañan al apóstol Pablo en este punto y son parte de nosotros, pero nosotros, separados. Recuerde que en Hechos capítulo 17 se nos narra cómo inicia esta iglesia y cómo el apóstol Pablo, después de permanecer por un par de meses, él se mantuvo 3 semanas en la sinagoga enseñando. Pero ¿por qué decimos que un par de meses? ¿Por qué? Porque, como vimos también en el estudio anterior, él recibió al menos 2 ofrendas de la iglesia de Filipos en Tesalónica. Y eso hubiese sido imposible si solamente hubiese estado 3 semanas allí en la iglesia de Tesalónica. Entonces él por lo menos permaneció un par de meses aquí en Tesalónica, enseñando la palabra del Señor. Como era su costumbre, primero se dirigió a las sinagogas. 3 semanas permaneció ahí, debatiendo, enseñando. Muchos judíos nobles se convirtieron al Señor, pero otros que no lo eran tanto, simplemente se opusieron al ministerio del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? Se genera algo que en la Biblia, en alguna de nuestras Biblias, dice el alboroto de Tesalónica, en el título. El alboroto de Tesalónica. ¿Qué hicieron ellos? Alborotaron la ciudad. Luego fueron, si usted revisa Hechos capítulo 17, verso 5 al verso 9, fueron a la casa de uno donde ellos creían que Pablo y su equipo estaban, o Pablo y Silas estaban presentes, a la casa de Jasón. ¿Y qué hicieron con Jasón? Lo tomaron detenido, lógicamente lo castigaron con látigos durante algún tiempo, ¿no es cierto? Ahora, al darse cuenta que libertad, capítulo 17 de Hechos, verso 5, verso 9. ¿Qué es lo que hacen los hermanos de Tesalónica? Verso 10. Mire, vea conmigo por favor, Hechos capítulo 17, verso 10. ¿Qué es lo que hacen los hermanos de Tesalónica con Pablo y con Silas? Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Qué hicieron los hermanos de Tesalónica? Por temor, por seguridad, por precaución, una vez que liberan a Jasón, toman a Pablo y a Silas y los sacan de noche para su seguridad, para su cuidado, y los llevan a la ciudad más cercana, que es Berea. Ahora, Berea tenía una cualidad, ¿no? Tenía una característica que nos dice este texto. ¿Cómo eran los hermanos de Berea? Más nobles. ¿Por qué? ¿Por qué eran más nobles? Porque tenían abolengo, ¿no?
No, eran nobles simplemente porque ellos recibieron la palabra de Pablo, escucharon el mensaje de Pablo y no lo aceptaron de buena primera. ¿Qué es lo que hicieron? Fueron a sus casas, revisaron en los textos para ver si es que lo que Pablo estaba enseñando era correcto o no era correcto. Y luego de revisar de revisar y confirmar, vinieron y aceptaron y creyeron al mensaje de Pablo. Luego el apóstol Pablo le va a decir a la iglesia, ¿no? Pero nosotros separados. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que salir de noche. Prácticamente tuvieron que salir a escondidas de Tesalónica. ¿Era la forma en la cual Pablo quería salir de Tesalónica? ¿Era la forma en la cual él quería salir de esa iglesia? No. Es muy probable que Pablo haya salido y ni siquiera se haya alcanzado a despedir de todas las personas que él necesitaba despedirse en ese lugar. Recuerde que todos aquellos que se convirtieron por el ministerio directo de Pablo eran sus hijos en la fe, eran sus hijos espirituales. De hecho, él en el capítulo 2, más arriba, él va a hablar de esa relación, ¿no?, que él tenía con la iglesia. Él les va a decir que los cuidó, los amó y los trató de cuidar como la nodriza que cuida y amamanta a sus propios hijos, ¿no es cierto? Y un poco más abajo va a decir que él trabajó de día y de noche, ardorosamente, como un padre que trabaja para proveer para los de su casa. ¿Para qué? Para que nadie tuviese que proveerle a él y él no ser gravoso a nadie. Esa era la relación que tenía el apóstol Pablo con esta iglesia. Ahora Pablo siente de alguna manera que al salir de esta forma, salir de noche, casi escondida, él ha dejado casi huérfanos a sus hijos en la fe. Y él tiene un deseo, ¿no? Verso 17. Seguimos en el verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Pablo sabe una cosa. No importa cuán lejos él esté de la iglesia de Tesalónica, su corazón está con ellos. ¿Sabe? Es paradojal esto, ¿no? Es paradojal. Usted podría estar en el otro lado del mundo en este momento, pensando que en este lugar se está celebrando un culto de oración y usted está con su corazón en este lugar. Pero usted puede estar sentado en este momento, en este templo, pensando en qué es lo que está pasando al otro lado del mundo, con su corazón puesto allá y no en este lugar. Pablo le dice, no importa que no les vea, no importa que no esté presente con ustedes, no importa que no esté en medio de ustedes. De vista estamos separados por un poco de tiempo. De corazón, por ningún motivo. De corazón, por ningún motivo. La distancia física no es el reflejo de la distancia afectiva. A Marcos Bascur siempre le digo esto. Marcos, nosotros no somos la iglesia más cercana físicamente a ustedes, porque no lo somos. Reconozco que hay otras que están más lejos físicamente, pero nosotros no somos de las iglesias más cercanas físicamente. Pero una de las cosas que yo sí quiero como pastor es que en nuestros afectos estemos pegaditos, estemos cercanos, estemos al lado los unos de los otros con el ministerio que Marco y otras personas, bueno, Marco dirige y otras personas ayudan a desarrollar, ¿no? Pablo tenía a esta iglesia en su corazón y la gratitud que él expresa en el verso 13 lo demuestra claramente. Mire lo que dice el verso 13, ya lo estudiamos antes, pero es bueno recordarlo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Nosotros sin cesar, ¿qué hacemos por ustedes? Damos gracias. En nuestro pensamiento siempre hay una oración de gratitud por ustedes, no una oración de queja, sino de gratitud. Gratitud, gratitud. Verso 18. Por lo cual, ¿qué es lo que sucedió? Satanás nos estorbó. Usted sabe, hermano, que el enemigo recibe varios nombres en la Biblia, ¿no? ¿Los recuerda? ¿Recuerda cuáles son los nombres que recibe en la Biblia?
¿Ah? Padre de mentira. Ya, sí, él es padre de mentira. ¿Algo más? ¿Otro nombre? Engañador. ¿Otro más? Otra hermana que no sea hermana Carolina, por favor. Otro hermano. Me llama la atención eso, hermanos, quiero decirle, me llama mucho la atención. Generalmente a las preguntas que yo he hecho esta semana, las que han respondido han sido mujeres, no hombres. A las preguntas que yo he hecho por el WhatsApp. ¿Cómo van con su lectura bíblica? Y generalmente son las hermanas las que ponen el dedito para arriba, ¿no? O las que dicen, estoy bien. Los varones, silencio. Generalmente cuando pregunto cosas acá, son las mujeres las que responden. ¿Y dónde está el principio bíblico que dice que la mujer guarde silencio en la congregación de los santos? Hermana, no se ofenda con lo que estoy diciendo, no la estoy ofendiendo. Lo que quiero mostrar es otro principio. El principio es que dice, si la mujer quiere aprender, ¿a quién debe preguntarle? Al marido. Al marido. Ese es el principio que quiero establecer. Hermanos, nombres que recibe nuestro adversario en la Biblia, hermanos. ¿Puede ser león rugiente? No, es una comparación esa. Pero poquito antes aparecen dos nombres. ¿El enemigo? ¿Ya? Lucifer, ya, un nombre, otro nombre. Si usted lee el texto, va a encontrar un nombre. ¿Cuál? Ya. Me parece que es la expresión el inicuo se refiere más al anticristo que a Satanás. Ahí ya les dije un nombre, ¿no? Satanás. Otro nombre más. Alguien lo dijo recién. ¿Qué dijiste, Dani? Diablo. Muy bien, Dani. Hermano, ¿qué significa Satanás? Ay, los dejé, ¿no? Adversario. Y diablo, Dani, que nunca se te olvide, significa acusador mentiroso. ¿Ya? Ahora, es interesante, porque el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, no usa casualmente el nombre Satanás en este texto. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que hizo Satanás? ¿Qué es lo que quiere hacer Pablo y su equipo? Volver a Tesalónica, ¿no? Una y otra vez han intentado volver, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué hizo Satanás? Satanás, dice, nos estorbó. Y no es casual el nombre ahí. Podría haber dicho, ¿y el diablo nos estorbó? No. ¿Es la misma persona estorbando? Sí. Pero no es casual. Recuerde, el diablo significa acusador mentiroso, mientras que Satanás significa adversario. ¿Y cómo contendía? ¿Cómo el adversario contendía con el apóstol Pablo? Bueno, poniéndole estorbos. Es alguien que corta caminos, alguien que pone obstáculos. Es como aquella persona que, no queriendo que alguien se desplace de un lugar a otro, va y corta un camino, ya sea poniendo barricadas, ya sea derribando árboles, postes, pero poniendo cosas en el camino para cortarlo. Esa es la idea. Y dice el apóstol Pablo acá que él una y otra vez quiso ir a Tesalónica, pero Satanás los estorbó. Ahora, no sabemos muy bien cuál es la forma en que Satanás estorbó a Pablo para que no fuese a Tesalónica. Algunos comentaristas bíblicos dicen lo siguiente, que es probable que una de las cosas que sucedió cuando se produjo el alboroto en Tesalónica, cuando Jasón fue tomado detenido y se tomó una fianza para dejarlo en libertad, es que es probable que hayan puesto como condición para la libertad de Jasón que Pablo saliese de la ciudad y nunca más volviese. Entonces, estos comentaristas bíblicos dicen lo siguiente, es probable que Pablo, conociendo esta condición para no traerle conflicto a Jasón y a los hermanos de Tesalónica, simplemente, aunque él quería volver a la iglesia, no podía, para no generar ese conflicto. Puede ser.
No lo sabemos. Pero sí dice esto, ¿no? Satanás, el adversario, nos estorbó. Nos estorbó. Luego en el verso 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? Y porque acá con el cual, la palabra con la cual inicia el versículo es un nexo de razón que introduce una conclusión. Y Pablo va a concluir este pasaje en que presenta su ministerio diciendo lo siguiente, haciendo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Solo esperanza? Gozo. ¿Solo esperanza y gozo? Corona. ¿En qué me? ¿O de qué me glorié? Pablo hace una pregunta y usa tres palabras: esperanza, gozo, corona. Y las tres palabras están en directa relación con la venida del Señor. Fíjese cómo dice la segunda parte del versículo. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me glorié? Una nueva pregunta. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ahora, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Bueno, si usted busca en un diccionario bíblico, esta palabra, la palabra que usa el apóstol Pablo acá, en este texto particular, esta palabra esperanza significa esperar confiado. Ahora, ¿qué es lo que estaba esperando confiado el apóstol Pablo? ¿Volver a Tesalónica? Perdón, no veo. Ahora sí, veo. ¿Qué estaba esperando confiado el apóstol Pablo? ¿Volver a Tesalónica? ¿No? Entonces, ¿qué esperaba? La venida del Señor. Recuerde que las tres palabras que él utiliza acá, esperanza, gozo y corona, están en directa relación con la venida del Señor. Y el apóstol Pablo le dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? La segunda venida. Y yo espero confiado, estoy tranquilo. ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Y cuál es el gozo acá? ¿Qué significa gozo? Una alegría calma, un deleite tranquilo. No es esa alegría o esa risa explosiva que dura lo que dura la explosión. No. Esta es una actitud permanente. El apóstol Pablo dice que mi gozo es una actitud permanente, una alegría calma, un deleite tranquilo y seguro. ¿Por qué? Porque él sabe una cosa. ¿Sabe lo que él sabe? El Señor viene. Eso es lo que él sabe. Yo puedo esperar tranquilo, puedo esperar confiado la segunda venida del Señor. Puedo mantener una actitud continua de gozo, no importa la dificultad. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Porque el Señor viene. Por último dice corona, y la palabra corona aquí es diadema. ¿Qué es la diadema? Era esa corona de laureles que se le colocaba a los atletas que ganaban una competencia atlética. Ahora, en la Biblia se mencionan 5 tipos distintos de coronas. ¿Sabía usted eso? ¿Están presentes, hermanos? ¿Sí? Por último, con su cabecita me hace... Si yo le hago una pregunta y no quiere contestar, no conteste, pero por último con su cabecita me dice... Si yo le digo, ¿sabía que habían 5 coronas en la Biblia? Usted me hace sí o me hace que no, si no lo sabía. ¿Ya? En la Biblia se habla de 5 coronas. Se las voy a mencionar, si por ahí usted las quiere anotar. No vamos a hacer un estudio detallado ahora de las coronas, probablemente ese es un lindo estudio para los días jueves. Pero solamente se los voy a mencionar con la cita, por ahí si usted la quiere anotar. Se nos promete una corona incorruptible, 1 Corintios capítulo 9, verso 25. Se promete una corona de justicia, 2 Timoteo capítulo 4, verso 8. Se promete una corona de vida, Santiago capítulo 1, verso 12 y Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Una corona de gozo, que está aquí, 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 19. Y por último, una corona incorruptible de gloria. Ahora déjeme decirle algo. Esta no es para todos los creyentes. Esta corona incorruptible de gloria no es para todos los creyentes. Según Primera de Pedro, capítulo 5, verso 4, esta es una corona solamente o exclusivamente para los pastores. Solo para los pastores. Así que si usted quiere esta corona, ya sabe.
tiene que ser llamado por el Señor. Ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Introduce la conclusión haciendo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestra corona cuál es nuestra esperanza, corona o gozo de la cual verso 17 mejor. Verso 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? Y la respuesta es interesante. A mí una vez me enseñaron que nunca se debe responder una pregunta con otra pregunta, que eso era una falta de respeto. Y Pablo aquí pareciera que es un poco falto de respeto, porque responde a la pregunta con otra pregunta. ¿No lo sois vosotros? Eso le dice a la iglesia. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra corona? ¿No lo sois vosotros? O sea, ustedes son nuestra corona, nuestra esperanza, ustedes son nuestro gozo, ustedes son nuestra corona, bien digo, sí, ya, corona, delante del Señor. Vosotros lo sois, no lo sois vosotros, ¿dónde estoy? 19, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. La respuesta a la pregunta de Pablo es vosotros. Vosotros, los creyentes de Tesalónica, son mi esperanza, son mi gozo y son mi corona. Delante del Señor Jesucristo en su venida, delante del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En su venida. Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Cuándo recibiremos las coronas? ¿Cuándo el Señor nos dará estas coronas? Porque hay una promesa de 5 coronas, ¿no? ¿Cuándo las recibiremos? ¿Dónde? ¿Aquí en la tierra? En el cielo. ¿Sí? ¿Cuándo? Ya. ¿En cuál juicio? ¿Dónde da la corona? ¿Y cómo se llama ese juicio? No, definitivamente no se llama el juicio de las coronas. Y tampoco es un juicio. ¿Cómo, hermana Carolina? Usted lo dijo. Yo la escuché. Muy bien, hermana Carolina, muchas gracias. En el tribunal de Cristo. En el bema. En el bema del Señor. No vamos a entrar en detalle en esto, ¿no? Solo déjeme mencionarle. Después del arrebatamiento, después del rapto de la iglesia, sucederán 2 eventos en el cielo. Uno se llama el tribunal de Cristo, el otro se llama las bodas del Cordero. Ahora, básicamente en el tribunal de Cristo, ¿qué es lo que sucederá? El Señor, nos presentaremos cada uno delante del Señor. Y el Señor evaluará, enjuiciará nuestras obras. Y aquel que haya construido con oro, plata y piedras preciosas, su obra permanecerá, aunque será así purificada por fuego, ¿no? Pero permanecerá y recibirá recompensa. ¿Qué recompensa? Una de estas coronas. Pero el que haya edificado con heno, paja y hojarasca, la obra será probada, y como construyó con materiales que perecen, ¿qué es lo que sucederá cuando sean probadas estas obras? Se quemarán. Y el creyente se perderá, ¿verdad? No, el creyente será salvo, ¿no? Pasadito a humo, porque se le quemaron las obras. ¿Cómo se llama cuando pone? Ahumadito, ¿no? Ahumadito, medio tiznado, pero será salvo. ¿Pero recibirá recompensa? No. No tendrá coronas. No tendrá coronas. Siempre pienso en esto, hermano. Nosotros al tribunal de Cristo nos vamos a presentar con nuestras obras y vamos a salir con algo de ello. Sí o sí vamos a salir con algo. ¿Usted saldrá con coronas o saldrá con vergüenza? Pero con algo sale. Ahora, ¿cuál es la idea? Pues son 5 coronas, ¿no? Y tenemos una pura cabeza. ¿Qué hacemos? Hacemos equilibrio, ¿no? Nos ponemos las coronas. Bueno, son 4.
Yo le dije que son 5, pero usted sabe, son 4. Entonces, ¿qué pasa? Recibe 4 coronas usted. Y sale el tribunal de Cristo todo contento, ¿no? Con las 4 coronas y haciendo equilibrio para que no se te caigan, no es que las tiene una arriba de otra. Y así se luce y se pasea por el cielo, por las calles de oro, por el mar de cristal, haciendo equilibrio con las coronas, ¿sí? No. ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis? Que un día la iglesia tomará esas coronas y toda la adoración, toda la gloria. Y esa va a ser nuestra ofrenda de gratitud eterna delante del Señor. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia esto: ¿cuál es mi esperanza? ¿Cuál es mi gozo? ¿Cuál es mi corona? Ustedes lo son. Ustedes lo son. Uno de los hombres que yo admiro, uno de los héroes de la fe contemporáneos que yo admiro, es Jim Elliot, uno de los 5 misioneros que murieron en el Ecuador. Y Jim Elliot decía lo siguiente siempre: no es ningún necio quien da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Y hermano, déjeme decirle esto: como iglesia, como hijos del Señor, nosotros necesitamos invertir en lo que es eterno. Recuerde esto, siempre recuerde esto: hay solamente 2 cosas que son eternas: el alma de una persona y la palabra de Dios. Y usted necesita invertir en lo eterno. Si usted tiene un conocido, si usted tiene un familiar, si usted tiene familia, ¿sabe cuál es la diferencia entre familiar y familia? La familia es la que vive bajo su techo. Un familiar es alguien con quien usted tiene un lazo sanguíneo, pero ya no vive bajo su techo. A lo mejor usted tiene un hermano, una hermana, un cuñado, una cuñada, un suegro, suegra, tío, tía, etcétera, etcétera. Alguien a quien usted ama, que no conoce del Señor. Usted necesita invertir en la vida de esa persona, porque su alma es eterna, y esa alma pasará su eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Y usted puede hacer la diferencia predicándole el Evangelio. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: ustedes, delante del Señor, en su venida, cuando Él esté presente, de cuerpo presente. Porque eso significa, así se traduce literalmente venida aquí, que el Señor está presente. Cuando Él venga, ustedes son mi esperanza, ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona. En eso yo me voy a gloriar, en las almas de las personas. Usted necesita invertir en lo eterno, hermano, hermana, no en lo pasajero. Hay muchos que se desviven por un auto nuevo, por una casa nueva, por un televisor nuevo, por un juego nuevo, por un celular nuevo, por un computador nuevo, de última tecnología, de última generación. Dicen que, creo que fue Alejandro Magno, que cuando murió pidió que su cuerpo fuese con las manos caídas al costado. Y cuando le preguntaron el por qué, él dijo: porque la gente tiene que saber que yo no traje nada a este mundo y no me llevo nada de este mundo. Déjeme decirle algo, hermano: usted y yo no trajimos nada a este mundo, pero sí nos podemos llevar algo: la eternidad de todas aquellas personas a las cuales les predicamos el Evangelio y creyeron en el Señor para su salvación. Eso sí lo podemos llevar con nosotros. Después vamos a hacer estudios más detallados, ¿no?, de las coronas, del tribunal de Cristo, de otras cosas. Pero quiero que piensen eso, en la necesidad que tenemos nosotros de invertir en lo que es verdaderamente
eterno. Vamos a orar, vamos a terminar.